Hoy os traigo un indicador que nunca os había enseñado antes. Un indicador que os permitirá saber cuándo comienza una crisis. Sí, así es, saber cuándo empieza. No solo es gratuito, sino que además os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo. Ahora os enseño cómo funciona. Vamos a verlo. Muy buenas a todos traders, bienvenidos. Mi nombre es Jorge, trader y formador de la escuela. Qué mejor que un día como hoy, viernes, para cerrar la semana y traeros un indicador para que os ayude al menos a aclarar un poco si hay una crisis, si está empezando una recesión, si puede haber caídas mayores, porque delante tenemos el gráfico de SP500 y aunque en otras ocasiones os lo he nombrado y os he dicho que a mi parecer, desde mi punto de vista, parece que al menos aquí las tornas están cambiando y que podemos estar esperando un movimiento a la baja. Aquí dejaba yo y dejo todavía mis planteamientos, ¿no? La zona de 5.500 y 5.700 para posibles cortos. Parece que el SP500 está intentando hacer este movimiento, un cambio de estructura, máximos y mínimos bajistas, lo que muchos ya conocéis, pero siempre hay la duda. Siempre hay la duda, no sé yo, porque claro, el gráfico, aunque el precio siempre tiene la última palabra, a muchos de nosotros nos gusta contrastar o al menos tener ya la previsión de lo que puede ocurrir y para ello se usan unos indicadores de salud de mercado o también llamados indicadores de amplitud o indicadores adelantados, que como bien dice su nombre, adelantan que puede venir pues unas crisis, unas recesiones, mayores caídas. Obviamente eso lo calculan gracias a indicadores económicos, indicadores macro y como os voy a enseñar hoy, os ayudará a detectar crisis grandes, recesiones grandes, como ha pasado anteriormente, como pudo ser en COVID, como pudo ser en la grande del 2008-2009, ¿vale? Ahora os comparto el indicador, ahora os enseño en pantalla y os digo cómo funciona y cómo podéis interpretarlo. Bien, antes de entrar de lleno con el indicador, necesitáis conocer un concepto, muchos de vosotros seguramente ya lo habréis oído hablar alguna vez, que es la famosa curva de tipos de interés. Bien, en este gráfico que tenéis aquí, que también os pondré en la descripción del vídeo, tenemos a mano derecha SP500 histórico desde el año 2000 hasta hoy y aquí a la izquierda una especie de curva, una línea roja que va a mostrar lo que se paga, el porcentaje que se paga anual por cada uno de los bonos o de los vencimientos de bonos de renta fija en Estados Unidos. Un ejemplo muy rápido. Supongamos que queréis un bono a 10 años, os gusta la renta fija, queréis algo garantizado a final de año y elegimos un bono a 10 años. Bueno, pues venimos aquí y aproximadamente en aquella época, en el 2017, que es donde he marcado ahora la fecha esta para enseñaros, estaba pagándose un 2,32% por el capital que teníais invertido a renta fija. Es decir, si yo ponía 10.000 euros, pues al final de año me pagaban 232, ¿vale? Un 2,32%. Sé que para muchos esto puede parecer poco, pero tenéis que pensar siempre a lo grande y la gente que tiene 100 millones, 1.000 millones, cuando meten en renta fija para ellos, no buscan rentabilidades estratosféricas, sino buscan seguridad, buscan que esté garantizado y eso se hace sobre todo en momentos de inestabilidad económica, ¿no? Cuando la mano fuerte pasa un poquito ese capital, ese bono, ese patrimonio a renta fija para asegurar al menos unas cantidades determinadas y recibir unos rendimientos anuales garantizados, ¿vale? Pase lo que pase. Por supuesto, se puede retirar antes, hay unas penalizaciones, se puede mantener 10 años, etcétera, etcétera. Vale, no voy a entrar más en detalle, simplemente que entendáis el concepto. Bien, esto forma, este tipo de gráfica, con todos los bonos, con los diferentes vencimientos y con los porcentajes, forma una línea roja que veis aquí. Resumiendo mucho todo, cuando las cosas van bien, como pasó aquí en 2016, 2017, 2014, 2013, cuando las cosas van bien, lo normal es que esta línea esté dibujada al alza, ¿vale? Es decir, sea creciente, o como decimos, una pendiente positiva. ¿De acuerdo? Eso es que las cosas van bien y tiene todo el sentido del mundo si lo pensáis, ¿no? Porque eso quiere decir que un bono a 5 años se paga esto, un bono a 10 años se paga esto y un bono a 20 años se paga esto. Es decir, cuanto más años cojo de vencimiento, más me pagan, tiene sentido. Eso es una curva de tipos normal. ¿Qué ocurre cuando viene una crisis? Vámonos a 2006, 2008. Pues antes de la crisis ocurren estas cosas. Es decir, la curva no está así, está al revés. Están pagando más a bonos de más corto plazo. 3 meses, 2 años. No tiene sentido, ¿verdad? Está pasando algo, está ocurriendo algo. Y sí, habéis, habéis pensado bien. Ocurre antes de la caída, efectivamente. Ocurre antes de la caída. Porque, por eso se dice que la curva de tipos es un indicador adelantado. ¿Vale? No quiero enrollarme mucho con esto, simplemente que lo veáis. Podéis
si arrastráis la línea roja en el gráfico, ver cómo evolucionan las curvas o la curva de tipos. Fijaros en 2001, cómo se puso totalmente invertida antes de la caída. ¿Vale? Fantástico. Y a día de hoy estamos, bueno, pues llevamos bastante tiempo invertidos. Bastante tiempo invertidos. De hecho, ahora la curva parece que empieza a coger normalidad. Ahora os explico por qué. Pero eso, como digo, indica una posible caída, una posible recesión. Como está empezando al menos a caer ahora el precio. ¿Vale? Bien, con esto en la cabeza, entendiendo que sabemos que cuando las cosas van bien la curva es positiva y cuando las cosas van a empezar a ir mal la curva se invierte, como pasó el año pasado. Con eso en la cabeza, vámonos ahora al indicador. Bien, aquí lo tenemos en pantalla. Como digo, voy a tratar de simplificarlo lo máximo posible. Lo vais a entender enseguida. Con el concepto además que os he explicado hace un momento, lo vais a entender en un segundo. Este es el indicador que mide la diferencia entre el bono a 10 años menos el bono a 3 meses. ¿Vale? Y diréis, ¿por qué justo esos dos? Bien, bueno, pues básicamente porque el bono de 10 años está considerado un poquito como la referencia para previsiones futuras de la economía, al menos de medio largo plazo, y el bono a 3 meses todo lo contrario, es un poco esa inestabilidad, ¿no? Es decir, lo más cortoplacista posible que existe. Entonces, un incremento en esos bonos de 3 meses, en esa rentabilidad de los bonos de 3 meses, puede estar indicándonos, oye, que no se están fiando los inversores de coger bonos a más largo plazo. ¿Por qué? Porque igual ya ven que esto no va bien o que ya hay algo en la economía que no les gusta o están detectando que puede venir algo más. Entonces, es habitual, previo a caídas fuertes, recesiones, crisis, llamarlo como queráis, que se incremente ese importe de los bonos a 3 meses y el de 10 años se reduzca. ¿Vale? Esto traducido a la gráfica que os tengo aquí, os explico cómo funciona para que veáis en qué momento estamos. Bien, cuando este indicador, así de sencillo, cuando este indicador cruza hacia abajo, 0, aquí, los años 80 y pico, año 2000, año 2006-2007, año 2019, casi 20, ahora en el 24 como estamos, cuando cruza por debajo de 0 es una alerta ya grave. Es una alerta grave. Quiere decir que esa diferencia entre el bono 3 meses y 10 años es muy grande. Hay un diferencial grave. Grande. Históricamente ha funcionado en la mayoría de ocasiones ya como un primer aviso, ¿eh? Que nadie me diga, me pongo corto. No, cuidado. Es un primer aviso de que puede venir algo. Puede venir algo. ¿Dónde está para mí la señal clara de que empiezan las caídas? Cuando vuelve a positivo. Es decir, cuando vuelve a terreno positivo después de haber estado negativo, ahí está, o como está ocurriendo ahora, es un indicador muy claro de que la curva vuelve a coger la forma que debería, pero el mercado todavía tiene que descontar o tiene que caer todo eso que hemos dicho de inestabilidad económica que puede traer esa diferencia de bonos. Y fijaros que en todas las últimas crisis coincide a la perfección. A la perfección. Antes de los 90, este rectángulo que veis aquí gris es cuando la crisis se confirmó. 2001, 2009, pandemia, COVID, y ahora pues estamos entrando. Aún hay una crisis confirmada, pero desde luego estamos viendo caídas en el mercado y está el indicador diciéndonos que efectivamente ha estado en negativo mucho tiempo y que lo más probable es que después de haber presenciado esta caída, lo más probable es que esto suba, vuelva a la normalidad y la crisis o la caída al menos comience. Bien, pues espero que os haya gustado el vídeo, indicador muy útil, yo llevo usándolo hace muchos años y me ha ayudado al menos a saber estar en el lado correcto del mercado, a no tener oye, pues estar divagando, estar pensando o dudando, pero por supuesto tened en cuenta siempre que lo importante es que la acción de precio es quien manda, ¿vale? De nada me sirve que el indicador me esté marcando, esto se va a hundir en los infiernos si el precio no acompaña, ¿vale? O sea, tratad siempre de confirmarlo con la acción de precio, con el cambio de estructura, con el cambio de tendencia. Y por si lo que sea os ha costado entenderlo o no lo veis claro, volvéis a ver el vídeo y si os queréis quedar con el concepto más evidente, quedaros con lo que os he dicho antes. Que si cruza cero es un primer aviso, primera alerta y si vuelve a positivo pueden empezar las caídas. Ahí es donde comprobamos en SP500 si realmente cambia la tendencia o si realmente empieza una tendencia a la baja en gráfico diario o en gráfico semanal.
Espero que os haya gustado. Como siempre, os dejo en la descripción del vídeo todo lo necesario, todo el material necesario y cualquier duda, aquí estamos. Buen fin de semana y un saludo.